«Fuera de aquí, viejo asqueroso. Este no es lugar para limosneros». El grito del guardia de seguridad resonó por todo el pasillo del centro comercial Plaza del Sol. Dos hombres uniformados arrastraban brutalmente a un anciano de unos 75 años por los brazos, sus pies raspando contra el piso de mármol brillante. El gerente Sánchez dio orden de sacar a toda la basura humana que espanta a los clientes. El anciano, con su ropa limpia pero desgastada y su bastón cayendo al suelo, intentaba resistirse. «Por favor, solo vine a recordar. Yo construí este lugar, cada ladrillo, cada columna». Su voz temblorosa estaba llena de dolor y desesperación. «Sí, claro, abuelito. Y yo soy dueño de Televisa». El guardia más corpulento lo empujó con fuerza hacia las puertas de salida. «Todos los días viene el mismo loco diciendo que es el dueño. Ya cállate antes de que llamemos a la policía». «¡Alto ahí!». La voz firme de un adolescente cortó el ambiente. Diego Morales, de 17 años, estudiante de preparatoria, dejó caer su mochila y sacó su celular, grabando directamente la escena. «¿Qué están haciendo? Eso es abuso contra un adulto mayor». El guardia giró hacia él con cara de pocos amigos. «Métete en tus asuntos, escuincle, o te saco a ti también». Diego no retrocedió. Había algo en los ojos de ese anciano, una dignidad quebrada que le recordaba a su propio abuelo fallecido. «Estoy grabando todo. Ya tiene 500,000 de seguidores esperando contenido real. ¿Quieren ser famosos por maltratar ancianos?». Los guardias se miraron incómodos. En estos tiempos, un video viral podía costarles el empleo. Soltaron al viejo con brusquedad y se alejaron murmurando amenazas. «Esto no se queda así. El jefe se va a enterar». Diego ayudó al anciano a incorporarse y le devolvió su bastón. «¿Se encuentra bien, señor?». «Soy Diego». «¿Cómo se llama?». «Antonio. Antonio Ruiz». El anciano se sacudió el polvo de su camisa con manos temblorosas. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una inteligencia aguda. «Gracias, muchacho. No muchos jóvenes harían lo que acabas de hacer. ¿Es verdad lo que dijo? ¿Usted construyó este centro comercial?». Diego observó el lugar con escepticismo. Plaza del Sol era el centro comercial más grande y lujoso de la zona, inaugurado supuestamente en 1992. Las historias oficiales siempre mencionaban al empresario Rodrigo Sánchez como el fundador y actual dueño. Antonio suspiró profundamente. «Cada centímetro de este lugar lo diseñé yo. Vendí la hacienda de mi familia, invertí cada peso que tenía, inauguré Plaza del Sol el 15 de marzo de 1992. Fue el día más orgulloso de mi vida». Sus ojos se humedecieron, hasta que todo se derrumbó. Diego escuchaba fascinado pero confundido. «¿Qué pasó?». «Mi esposa y mi hija murieron en un accidente de auto en 1998. Caí en una depresión tan profunda que descuidé todo. Mi administrador, Rodrigo Sánchez, se ofreció a ayudarme temporalmente. Le di poder notarial para manejar asuntos diarios, mientras yo me recuperaba». Antonio apretó su bastón con fuerza. «Nunca me recuperé del todo. Y cuando finalmente salí de mi oscuridad 5 años después, descubrí que Rodrigo había falsificado documentos, borrado registros, y convencido a todos de que él era el dueño original. Me robó mi vida. ¿Y por qué no denunció? ¿Por qué no fue a los tribunales? Lo intenté, muchacho. Pero Rodrigo tiene conexiones políticas, jueces comprados, abogados caros. Yo solo tenía mi palabra contra montañas de papeles falsificados. Me declararon senil. Dijeron que mis recuerdos estaban confundidos por el trauma». Antonio miró el techo del centro comercial, las claraboyas que él mismo había diseñado. «Pero vengo aquí casi todos los días, solo para recordar lo que fue mío, lo que construí para dejarle a mi hija». En ese momento, un auto BMW plateado se estacionó en la zona VIP frente a la entrada principal. De él bajó un hombre de unos 55 años, traje Armani, reloj de oro que brillaba bajo las luces. Rodrigo Sánchez caminaba con la arrogancia de quien se siente intocable. Junto a él, su hijo Sebastián, de 18 años, vestido con ropa de diseñador y expresión de desprecio permanente. «Papá, ¿por qué dejamos que esa basura entre al centro comercial? Baja la categoría del lugar. Deberíamos poner un código de vestimenta más estricto». Sebastián revisaba su Instagram, donde presumía su vida de lujos. «Tienes razón, hijo. De hecho, ayer firmé un contrato preliminar con
inversionistas de Estados Unidos. Van a comprar Plaza del Sol por 200 millones de pesos. Vamos a ser aún más ricos. Rodrigo sonrió con satisfacción. Claro, los documentos dicen que yo soy el dueño absoluto. Antonio nunca existió en los registros oficiales. Diego, que estaba ayudando a Antonio a caminar hacia la salida, alcanzó a escuchar parte de la conversación. Su instinto periodístico se activó. Algo no cuadraba en esta historia. Esa noche, Diego no podía dormir. La imagen de Antonio siendo arrastrado lo perseguía. Decidió investigar. Comenzó buscando en Internet. Antonio Ruiz Plaza del Sol 1992. Encontró algo sorprendente. Un artículo de periódico viejo, escaneado y casi ilegible. Empresario local. Antonio Ruiz inaugura ambicioso proyecto comercial. La fecha, 15 de marzo de 1992. La fotografía mostraba a un hombre más joven, pero inconfundiblemente el mismo Antonio, cortando el listón inaugural. Diego profundizó su búsqueda. Encontró registros del archivo municipal, permisos de construcción de 1990 a nombre de Antonio Ruiz, planos arquitectónicos firmados por él. Pero después de 1998, el nombre de Antonio desaparecía completamente de todos los documentos, como si lo hubieran borrado de la historia. Al día siguiente, Diego faltó a la escuela. Necesitaba hablar con Antonio. Lo encontró sentado en una banca del parque frente al centro comercial, mirando el edificio con nostalgia. Don Antonio, necesito que me cuente todo. Encontré evidencias de que usted dice la verdad. Diego se sentó junto a él y le mostró los artículos en su tablet. Los ojos de Antonio se iluminaron. ¿De verdad me crees, muchacho? No solo le creo. Quiero ayudarlo a recuperar lo que es suyo. Pero necesito que me diga, ¿tiene alguna prueba física? ¿Documentos originales? ¿Títulos de propiedad? ¿Algo? Antonio dudó por un momento. Luego asintió lentamente. Hay un cofre de seguridad. En el Banco Nacional, sucursal Centro. Ahí guardé copias de todo antes de que las cosas se pusieran mal. Escrituras originales, actas constitutivas, fotografías, todo. Nunca lo saqué porque tenía miedo. Miedo de que Rodrigo también hubiera encontrado la forma de robar eso. Necesitamos ir ahora mismo. Pero alguien más los había estado escuchando. Sebastián Sánchez, que casualmente paseaba por el parque tomando fotos para sus redes sociales, había captado toda la conversación. Inmediatamente llamó a su padre. «Papá, tenemos un problema. El viejo loco tiene documentos guardados en un banco, y hay un chamaco ayudándolo». Rodrigo sintió un escalofrío. Después de tanto tiempo creyéndose seguro, su pasado podía alcanzarlo. «Averigua qué banco. Tenemos que llegar ahí primero». Diego y Antonio llegaron al Banco Nacional al día siguiente. Antonio, con manos temblorosas, firmó los formularios de acceso a su caja de seguridad. Habían pasado 23 años desde la última vez que la abrió. La empleada del banco los guió a la bóveda. Caja número 247. «Aquí tiene, señor Ruiz». Antonio insertó su llave. La caja se abrió revelando un cofre metálico viejo. Dentro había carpetas amarillentas, fotografías descoloridas y, lo más importante, escrituras originales con sellos notariales de 1991. «Aquí está todo, Diego. La prueba de que Plaza del Sol es mío. Estas escrituras muestran que yo compré el terreno, que yo financié la construcción, que yo soy el propietario legal del 85% de las acciones». Antonio sacaba documento tras documento con lágrimas en los ojos. Diego fotografió cada papel meticulosamente. «Don Antonio, con esto podemos destruir a Rodrigo legalmente, pero necesitamos un abogado bueno, y necesitamos actuar rápido antes de que venda el centro comercial». Pero cuando salieron del banco, Sebastián los estaba esperando con 2 hombres grandes. «Dame esos documentos, viejo. Mi papá dice que son propiedad robada». Diego se interpuso. «No son robados, son legítimos. Y si nos tocas, ya tengo todo grabado y subido a la nube. Con una palabra mía, esto se vuelve viral». Sebastián retrocedió, pero su mirada era amenazante. «Esto no se va a quedar así. Mi padre es poderoso. Ustedes no tienen ni idea de con quién se están metiendo». Durante los siguientes días, Diego trabajó como nunca. Contactó a la clínica jurídica de la universidad local, donde estudiantes de derecho ofrecían servicios gratuitos. Una abogada joven pero brillante, licenciada Mónica Torres, aceptó el caso al ver las evidencias.
Esto es oro legal puro. Los documentos de Antonio son anteriores a cualquier papel que Rodrigo pueda presentar. El fraude es evidente. Mónica revisaba las escrituras con asombro. Pero necesitamos actuar ahora. Si Rodrigo vende el centro comercial a inversionistas extranjeros, se complica todo. Mientras tanto, en las oficinas administrativas de Plaza del Sol, Rodrigo preparaba la firma final. Los inversionistas estadounidenses llegarían en 3 días para cerrar el trato. 200 millones de pesos que él se embolsaría casi completamente, dejando solo migajas para los accionistas minoritarios que él mismo había instalado como pantalla. Sebastián, asegúrate de que ese viejo y el chamaco no causen problemas durante la ceremonia de firma. Contrata seguridad extra. Nadie debe interrumpir. Pero Diego y Mónica tenían un plan. La abogada había presentado una demanda urgente de amparo judicial, solicitando la suspensión de cualquier transacción relacionada con Plaza del Sol hasta resolver la disputa de Minos. Propiedad. El juez, al ver las evidencias preliminares, había concedido la suspensión temporal. El día de la gran ceremonia llegó. Rodrigo había organizado un evento masivo en el atrio central del centro comercial. Medios de comunicación, empresarios locales, políticos, todos invitados para presenciar la transacción comercial más grande del año. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Rodrigo, con su sonrisa arrogante, se preparaba para firmar los documentos frente a los inversionistas estadounidenses. Damas y caballeros, hoy es un día histórico. Plaza del Sol, que yo fundé hace 33 años con mi visión y trabajo duro. ¡Mentira! La voz de Diego resonó desde la entrada principal. Caminaba por el pasillo central seguido por Antonio, quien ahora vestía uno de sus trajes elegantes de los años 90 que aún conservaba. Detrás de ellos, la licenciada Mónica Torres con su maletín de documentos legales. Las cámaras giraron hacia ellos. Los murmullos llenaron el espacio. Rodrigo palideció. ¿Quién dejó entrar a estos intrusos? Seguridad. Pero Mónica levantó un documento oficial. Tengo una orden judicial de suspensión de esta transacción. Esta venta no puede proceder hasta resolver una disputa de propiedad legítima. Diego tomó el micrófono que un reportero le ofrecía. Mi nombre es Diego Morales, y él es Antonio Ruiz, el verdadero fundador y dueño de Plaza del Sol. Durante 23 años, Rodrigo Sánchez le robó su propiedad mediante fraude y falsificación de documentos. La sala explotó en caos. Los inversionistas estadounidenses se levantaron alarmados. Los reporteros grababan frenéticamente. Antonio, con dignidad recuperada, se acercó al podio. Señores inversionistas, lamento informarles que están a punto de comprar algo que Rodrigo Sánchez no tiene derecho a vender. Yo nunca vendí mis acciones. Nunca transferí mi propiedad. Él falsificó documentos cuando yo estaba vulnerable por la muerte de mi familia. Mónica proyectó en la pantalla gigante los documentos originales. Las escrituras de 1991 con el nombre de Antonio. Las fotografías de la inauguración donde él cortaba el listón. Los permisos de construcción originales. Todo estaba ahí, irrefutable. Además, tenemos testimonios de empleados antiguos que confirman que Antonio era el dueño original. Y tenemos análisis forenses de documentos que prueban que los papeles de Rodrigo fueron alterados después de 1998. Rodrigo intentó hablar, pero su voz salía temblorosa. Esto es un malentendido. Antonio estaba enfermo, senil. Yo solo traté de ayudar. ¿Ayudar? Antonio finalmente enfrentó a quien fuera su empleado. Te di mi confianza cuando más vulnerable estaba. Y tú me robaste todo. No solo mi negocio, sino mi dignidad, mi identidad, mi legado para mi hija. Los inversionistas guardaron sus documentos. Señor Sánchez, hasta que esto se resuelva legalmente, no procederemos con ninguna transacción. De hecho, nuestros abogados revisarán si usted nos mintió sobre la propiedad. Eso podría constituir fraude internacional. Uno de los reporteros gritó: Señor Sánchez, ¿es cierto que falsificó documentos para robar este centro comercial? Sebastián intentó defender a su padre, pero Diego lo confrontó directamente. Y tú, Sebastián, has vivido toda tu vida con dinero robado. Cada lujo que presumes en Instagram fue pagado con lo que tu padre le robó a don Antonio. La policía llegó minutos después. Traían una orden de arresto contra Rodrigo Sánchez, por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida.
La evidencia presentada por Mónica había sido suficiente para que la fiscalía actuara inmediatamente. Rodrigo Sánchez queda arrestado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Sebastián miraba horrorizado cómo esposaban a su padre. La transmisión en vivo había alcanzado 2 millones de espectadores. Su vida de lujos y apariencias se desmoronaba en tiempo real. Antonio observaba la escena con una mezcla de justicia y tristeza. No sentía alegría por la caída de Rodrigo, solo un profundo alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz. 2 meses después, un juez dictaminó oficialmente que Antonio Ruiz era el propietario legítimo del 85% de Plaza del Sol. Rodrigo fue sentenciado a 10 años de prisión por fraude agravado. Sebastián, aunque no fue a prisión por ser menor de edad cuando comenzó el fraude, perdió todo. El BMW, la ropa de diseñador, la vida de influencer, todo desapareció. Antonio, ahora reinstalado como dueño oficial, hizo cambios inmediatos. Lo primero fue buscar a todos los empleados que Rodrigo había maltratado durante años y ofrecerles disculpas personales. Ustedes sufrieron bajo un tirano que se hizo pasar por mí. Eso termina hoy. Todos los que fueron maltratados recibirán aumentos salariales, mejores condiciones laborales y mi respeto absoluto. Los empleados lloraban. Muchos recordaban al Antonio original, el hombre amable que construyó el centro comercial, pensando en crear empleos dignos para la comunidad. Diego fue nombrado director junior de Relaciones Comunitarias, con una beca completa para estudiar comunicación en la universidad. Muchacho, sin ti, yo seguiría siendo el loco que habla solo en el parque. Me devolviste mi dignidad y mi legado. Nunca podré pagarte eso. No necesita pagarme, don Antonio. Solo quería que se hiciera justicia. Antonio modernizó Plaza del Sol manteniendo sus valores originales. Un centro comercial accesible para todas las clases sociales, con espacios para emprendedores locales y programas de apoyo para pequeños negocios. Rechazó ofertas millonarias de corporaciones que querían convertirlo en un lugar elitista. Mi hija habría querido que este lugar sirviera a la comunidad, no solo a los ricos. Esa será mi misión hasta el último día de mi vida. Sebastián, obligado a trabajar por primera vez en su vida, consiguió empleo como asistente en una pequeña tienda de electrónicos. Ya no tenía seguidores en 1990. Redes sociales. Ya no tenía su vida de lujos. Pero lentamente comenzaba a entender el valor del trabajo honesto. Un año después, Diego se graduó de preparatoria como el mejor de su generación. Su discurso de graduación contó la historia de Antonio y la importancia de defender la justicia sin importar quién sea el adversario. Ese día en el centro comercial, pude haber seguido caminando. Pude haber ignorado al anciano siendo maltratado. Pero mi abuelo me enseñó que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Antonio merecía justicia. Y todos merecemos vivir en un mundo donde los poderosos no puedan aplastar a los vulnerables. Antonio asistió a la graduación, orgulloso como si Diego fuera su propio nieto. De cierta forma, el joven había llenado el vacío que la muerte de su hija había dejado. Plaza del Sol se convirtió en símbolo de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. La historia se volvió viral a nivel nacional. Libros y documentales fueron escritos sobre el caso. Y cada vez que alguien le preguntaba a Antonio sobre su increíble recuperación, él siempre decía lo mismo. Nunca subestimen el poder de un joven valiente con un celular y un corazón justo. Diego no me salvó solo a mí. Me salvó de morir sin dignidad, sin que nadie supiera la verdad. Por eso este centro comercial ahora tiene una placa con su nombre en la entrada, para que todos recuerden que la justicia a veces llega de donde menos lo esperas. Diego continuó sus estudios, especializándose en periodismo de investigación. Su primer gran reportaje fue precisamente sobre casos de fraude inmobiliario y cómo los adultos mayores eran víctimas frecuentes de estos crímenes. Y cada sábado, sin falta, Diego y Antonio se reunían en el café del centro comercial. Ya no como el joven que salvó al anciano, sino como dos amigos que compartían el vínculo especial de haber luchado juntos contra la injusticia. ¿Sabes qué es lo más irónico, Diego? Antonio sonreía mientras tomaban café. Rodrigo pensó que borrándome de los registros me borraría de la existencia, pero lo único que logró fue darme una segunda oportunidad. Una oportunidad de demostrar que no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y a mí me enseñó que un video viral puede cambiar vidas.
pero solo si documenta algo que vale la pena: la verdad, la justicia y la dignidad humana. Plaza del Sol prosperó bajo el liderazgo renovado de Antonio. Se convirtió en el centro comercial más querido de la ciudad, no por ser el más lujoso, sino por ser el más humano. El lugar donde un anciano recuperó su legado y un adolescente aprendió que la valentía no tiene edad. Y la lección quedó grabada en la memoria colectiva de todos los que presenciaron aquella confrontación épica. Nunca juzgues a alguien por su apariencia o situación actual, porque nunca sabes si estás maltratando al verdadero dueño del lugar donde pisas.